Ser santos es ser reflejo del amor. Dios es amor y ama siempre. Presentamos Santo Debo Ser. Recorramos juntos el camino a la santidad al que hemos sido llamados. Escúchanos y conoce más sobre la vida en el espíritu de santidad. Bienvenidos, queridos hermanos, a una transmisión más de nuestras catequesis formativas en el ámbito de la espiritualidad de nuestra Iglesia Católica, que se están transmitiendo a través de nuestro canal Santo Debo Ser, al cual les invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones si aún no lo han hecho. Les recuerdo igualmente que tenemos otras dos plataformas, otros dos canales por medio de los cuales ustedes pueden formarse en la fe católica, como son Creo Señor, Yo Creo, donde está el material doctrinal, y el canal Misterio de Fe, donde usted tiene los cursos de formación litúrgica. De igual manera, les invitamos a visitar nuestra fanpage en Facebook, @WalterFajardo20. Toda esta información ustedes la tienen, como siempre, en la descripción de todos los videos, para que ustedes puedan seguirnos a través de nuestras diferentes redes. Vamos pues a comenzar la formación de este día, poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, te bendecimos, te adoramos, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, Dios omnipotente, porque nos permites una vez más reunirnos para seguir adelante con nuestro proceso de formación. Te pedimos, Señor, que tu gracia, que tu luz nos guíe, que tu Espíritu Santo nos dé discernimiento para poder entender, comprender las cosas que aquí se nos hablen y aprender el conocimiento necesario para la vivencia de nuestra fe cristiana. Te pedimos, Señor, que cuanto aquí hagamos sea para honra y gloria tuya. Que la intercesión maternal de Nuestra Señora, la siempre Virgen María, nuestra Reina y Madre, nos auxilie para que obtengamos de ti las gracias necesarias para nuestra salvación eterna. Que los ruegos de los santos y de los ángeles nos alcancen también con toda clase de bendiciones que vengan, Señor, de lo alto en favor nuestro. Todo te lo ponemos en tus manos y que todo sea para tu mayor honra y gloria, Señor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Hemos venido hablando a lo largo de estos capítulos anteriores, haciendo una introducción a este tema, sobre los dones y los carismas. De hecho, en el tema pasado, hablábamos en una introducción general a la temática y sobre todo a la diferenciación que nosotros debemos hacer entre lo que son los 7 dones del Espíritu Santo, los frutos que produce el Espíritu Santo, que se abre a la dinámica de su gracia, y por último hablamos también de los carismas, que entendíamos nosotros por carisma, y en esa diferencia pues quedamos en el tema de los carismas en profundizar este punto tercero, que es el que más nos llama la atención en cuanto al tipo de curso que estamos tomando sobre la vida y dinámica de los grupos de oración, donde por lo general estamos viendo siempre
una X o Y cantidad de personas que hablan sobre carisma del Espíritu Santo, grupos específicos que dentro de la iglesia procuran el cultivo de estos carismas, como es, por ejemplo, la renovación carismática católica y grupos afines, ¿verdad? Que tienen una espiritualidad muy afín a la de ellos. Entonces, es importante que este tema lo profundicemos, lo desmenucemos y quedemos con la mayor claridad posible, ¿verdad? Al respecto. Hemos hablado que existen diversos tipos de carismas, que los carismas los da el Señor sobre todo en pro de la edificación de la iglesia, de la comunidad cristiana, con un fin de servicialidad, y a medida en que esos carismas se ejercen con ese fin, pues también procuran la santificación de la persona que posee esos carismas particulares. Hoy vamos a hablar sobre los distintos carismas que sirven tanto para la vida interna de la iglesia como para dar a conocer, así fuera, ad extra a la iglesia, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de estos dos tipos de carismas y tratando de ser lo más claro posible. Los carismas para la vida interna de la iglesia. Empecemos por el carisma del apostolado. He visto así que es una gracia, una acción del Espíritu. Merecidamente, el carisma, el del apostolado, encabeza la lista de los dones extraordinarios de Dios a los hombres para la edificación de la iglesia. El cargo apostólico contiene en sí mismo un reclamo a todos los carismas, ya que el objeto de su trabajo ordinario es idéntico con el objeto de los dones especiales, la santificación de las almas a través de la unión con Cristo en Dios, ¿verdad? Entonces, esto es lo primero que notamos. Apóstoles que fueron elegidos por el Señor, 12 apóstoles nombrados por Él, gozaron de la esencia de múltiples carismas, como se nos está diciendo acá, porque esta misión, el cargo que ellos tenían por parte del Señor, contiene sí reclamo a estos diversos carismas, un carisma de sanación, carisma de profecía, carisma de gobierno, etc. Necesariamente tenían que estar presentes estos carismas en los apóstoles. A través de ellos, de los apóstoles, la plenitud de los dones de Cristo fluyeron sobre sus ayudantes en varias medidas, de acuerdo a las circunstancias de las personas y de los lugares. Recuerden que eran los apóstoles los que, encomendados por Jesús, comenzaron la fundación de las distintas comunidades de la Iglesia Católica en los distintos lugares a donde estos llegaban. Eran que comenzaron la predicación del Evangelio tanto a los gentiles como a los mismos judíos. Eran que empezaban a mostrar aquellos signos maravillosos de Dios para afirmar el Evangelio que predicaban, la fe que querían que la gente tuviera. Entonces había momentos en que los apóstoles exorcizaban, momentos en que los apóstoles sanaban, momentos en que eran otro tipo de obras milagrosas que confirmaban el evangelio que ellos predicaban y atraían a multitudes hacia Cristo. Entonces, el apostolado como tal, el hecho de ser apóstoles, he visto como un carisma particular, el carisma apostólico. Luego tenemos, después de este carisma que encabeza la lista, el segundo que le sigue en orden de preeminencia, y sería el carisma de la profecía. Si ustedes se fijan, este carisma está dado para la vida interna de la iglesia. ¿De qué se trata la profecía? Aquí tenemos que diferenciarlo del mero hecho de la adivinación de eventos futuros, como que fuera un ladinismo. Existen espíritus ladinos, ¿verdad? Como el de aquella mujer que seguía al apóstol Pablo cuando estaba predicando por Corinto, diciendo: estos hombres son buenos, escúchenles, son enviados por Dios, y aquí y allá, y decía cosas también ahí más o menos raras. Ella era una mujer esclava que servía bajo las órdenes de su dueño, de su patrón, y la función de esta era adivinar cosas. Era un espíritu ladino que San Pablo exorciza a esta mujer y expulsa a ese espíritu de ese lugar. Aquí no hablamos de una adivinación del futuro. Aquí estamos hablando de el don de saber y poder manifestar cosas ocultas, del conocimiento ordinario de los seres humanos. Saber y poder manifestar cosas ocultas. En ese cosas ocultas
hay un amplio rango de cosas que pueden encontrarse. Pueden encontrarse los secretos del corazón, intenciones de la persona, así como también y ciertamente eventos que pudiesen ocurrir en el mañana y que son conocidos únicamente por Dios, que es el único que conoce el futuro, el devenir de la gente, el devenir de los pueblos, el devenir de las naciones en general. Pero no se enfoca únicamente en predecir cosas futuras. No. Si nosotros vamos a los profetas en la Escritura, en ningún momento andaban ellos como con ese espíritu ladino, solo diciendo cosas futuras. ¿Cuál era la misión de ellos? Hablar en nombre de Dios y llevar una palabra al pueblo de Dios que exhortara sus corazones, que moviera su corazón a la conversión y a la búsqueda de la voluntad de Dios. Entonces, el profeta es el que habla, es la voz de Dios. El profeta, inspirado por el Espíritu Santo, habla las cosas de Dios. Los profetas eran a veces permitidos de conocer y revelar los secretos de los corazones. Podemos confrontar esto con primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos del 24 al 25. También ellos hablaban para que todos aprendan y sean exhortados. 1 Corintios 14, 31. Están viendo el enfoque del don. No es solo adivinar cosas futuras. Ya estamos viendo dos citas clarísimas de la carta a los Corintios, donde se nos revela al profeta como el que conoce y da a conocer los secretos de los corazones, y como aquel que cuando habla hace que las personas aprendan y sean exhortados. Tiene esta capacidad exhortiva, una capacidad de mover la conciencia, el corazón de quienes le escuchan hacia Dios, lo cual implica que el profeta está ilustrado en la fe, por encima de sus compañeros. El don de la profecía no era permanente, no era un don estable. Entrábamos nosotros a hombres en la Biblia con esta gracia, por ejemplo Amós, que era un pastor, que se dedicaban a sus trabajos cotidianos. Y cuando Dios les envía la inspiración, ejercen este carisma particular y después continúan haciendo sus labores cotidianas. No es que el profeta venía, apagaba y encendía el chip del carisma en el momento que se le metía la gana. No, era un hombre que vivía abierto a la experiencia espiritual, abierto a la voluntad de Dios, a la escucha de Dios, a las inspiraciones del Espíritu Santo. Entonces, en esa apertura se dejaban guiar por Dios, actuaban en nombre de Dios, pero continuaban insertados en sus realidades cotidianas. Su don no era permanente, porque mientras un profeta hablaba una revelación, incluso súbitamente le podía venir a otro que está ahí sentado, otra revelación, y entonces el que estaba hablando debía callarse. Esa orientación da San Pablo en la primera a los Corintios 14:30. El objeto de la profecía era hablar para la edificación, exhortación y consolación de los creyentes. Primera de Corintios 14:3. Están viendo las tres vertientes que tiene este don hacia cuáles enfoques se dirige. Hacia la edificación, la exhortación y la consolación. Muchas veces a los profetas les tocó hablar en el momento en que el pueblo sufría, por ejemplo, el cautiverio en Babilonia, o sufría la invasión de parte del pueblo, y venían con palabras de aliento y de consuelo, palabras de esperanza. El Señor actuará en favor de su pueblo, el Señor hará esto, el Señor hará lo otro, etcétera, ¿no? Pablo pone este carisma por encima de todos los demás. Aspirad también a los dones espirituales, especialmente a la profecía. Primera de Corintios 14:1. Pues el que profetiza supera al que habla en lengua. Primera de Corintios 14:5. Si ustedes están fijando, estas van siendo como las características de la profecía y la excelencia de este don, Entonces, ¿qué estamos entendiendo con esto al hablar de este don de la profecía? Primero, ya vimos que no se trata del adivinismo, de estar adivinando el futuro, sino que se trata de una edificación, exhortación y consolación, que pueden conocer los secretos del corazón de las personas, que pueden saberlo. Dios se los permite, que es el único que puede entrar y conocer lo que hay adentro, se los puede comunicar a ellos.
que ciertamente pueden conocer algunos acontecimientos futuros, pero siempre y cuando Dios se los revele, pero no es el propósito principal. Si en algún momento hablaron de acontecimientos futuros, fue siempre unido a palabras que exhortaban al pueblo. Entonces, el fin primero nunca fue adivinar esos acontecimientos futuros, sino que hablar de los acontecimientos futuros para iluminar las realidades presentes y traer una palabra de consolación en medio de las duras realidades o situaciones difíciles que le tocaba vivir al pueblo. Y es así como también debemos entender las palabras con esta carga profética que luego son aplicadas al Mesías. El Señor iluminó, por ejemplo, con Isaías 7:14, el Señor ilumina una realidad que está viviendo el pueblo en ese momento y hace una profecía para la gente de ese tiempo. Habla de una doncella que dará luz, aquel que le pondrán por nombre Emmanuel. Se cumple esa profecía en el momento que estaba Isaías hablando de esto, se cumple en la realidad de ese pueblo y suscita una esperanza. ¿De qué le servía al rey escuchar en ese momento de boca del profeta Isaías que nacería el Mesías de la Virgen María miles de años después? De nada le hubiera servido. La palabra de Dios actuó en ese momento. Ustedes se van a la Biblia de Jerusalén y leen la nota al pie. Ahí está la explicación que habla sobre el sentido de esa profecía y a quién se refiere a Isaías. Luego, en un segundo momento, en un segundo análisis que se hace de estas palabras, se puede entender que el Señor, cuando habló en ese momento, también a la vez figuraba estas verdades eminentes y mayores que se referían al Mesías. Es decir, que el fin primero de las profecías dichas por los distintos profetas que nosotros encontramos en la Escritura, el fin primero es eliminar realidades de ese momento, realidades de las circunstancias que vivía el pueblo en ese momento, contar y cantar la verdad de Dios que se manifestaban en ese momento. Y que en un segundo plano de lectura, a la luz del acontecimiento de Cristo, la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, encuentra también en esas palabras, en esas intervenciones de Dios en medio de su pueblo por los profetas, encuentra también una luz que ilumina el papel del Mesías y que encuentra su pleno cumplimiento y realización en Jesús el Señor, y que todas aquellas palabras hasta cierto punto eran prefiguraciones o preanuncios de lo que acontecería en el Mesías. Por ejemplo, lo que pasa con los famosos cánticos del siervo sufriente de Yahvé que encontramos en el libro de Isaías. Todo eso tiene su sentido en su momento que se habla, pero la iglesia iluminada por el Espíritu Santo ve luego estas palabras aplicadas también a la pasión de Cristo. Y entonces vamos a encontrar muchas veces textos en el Evangelio que van a decir, a como estaba escrito en profetas, a como estaba escrito en la ley que tenía que suceder, esto pasó en Jesús. Así lo encontramos. Pero ahí nosotros con estas aclaraciones que le estamos haciendo, podemos quitar un poco de la mentalidad que a veces tenemos, que el papel de los profetas era estar adivinando el futuro. No, repito por última vez, que el don de profecía, el objeto de la profecía era hablar para la edificación, exhortación y consolación de los oyentes. Ese es el profeta, el que habla con las palabras de Dios, la voz de Dios, un hombre de fe. Otro carisma que también está dado para la vida interna de la iglesia es el carisma de discernimiento de espíritus, ¿verdad? Aunque nosotros ya en este canal hemos hablado de la regla de discernimiento de espíritus, ¿sí? Para que nosotros podamos discernir, juzgar entre lo bueno y lo malo, como nos invitaba a hacer la Escritura, aquí ahora hablamos de un carisma particular que tiene también esta finalidad, es decir, de lo que hablamos en esa sección formativa fue poder ir adquiriendo esa capacidad de ser capaces de diferenciar la procedencia o la causa de un acontecimiento, de un suceso, de un sentimiento, de algo que nos acontezca. Como puede saberse, como podemos a través del análisis saber, puede tener una causa originante buena o una negativa, algo que desde la voluntad tienda a lo bueno o a lo malo y que desde la razón tienda hacia lo verdadero o a lo falso. En este caso, hablamos ahora de un carisma particular del Espíritu Santo que debe ser distinto de la perspicacia natural o adquirida, como era el fin del curso en el que hablamos de este tema.
o también debe ser distinguida de una agudeza de juicio, aquellas personas que por la experiencia de la vida tienen esta capacidad de juzgar más fácilmente las intenciones de las personas. Hablamos aquí, cuando decimos discernimiento de espíritu como carisma, del don sobrenatural que permite a su poseedor juzgar si ciertas manifestaciones son causadas por buenos o malos espíritus o por agentes naturales. San Pablo, de hecho, lo asocia a la profecía. Es un don que está asociado a la profecía. Hay dones asociados, como el de lengua y de interpretación. Aquí tenemos el don asociado de la profecía, el de discernimiento de espíritu. De hecho, dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 29, en cuanto a los profetas, hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Es decir, juzgar a un profeta no era un papel sencillo, no era que por sabiduría y por experiencia de vida yo iba a tener esa capacidad de saber si aquello que estaba hablándose era o no de Dios. Aquí San Pablo deja ver que se trata de un carisma particular para ver si aquello que se estaba diciendo por boca del profeta es realmente inspirado por Dios o es inspirado por un espíritu o es un fraude, un farsante de la persona. Y para eso le pide San Pablo a aquellos que tienen el carisma de discernimiento que no juzguen, escuchen lo que dice el profeta y que venga y esta persona si realmente esto viene o no del Espíritu Santo. Tienen esa capacidad. Claro, lógicamente todos estos carismas tenían que probar, los del profeta, del que discernía, iban probando en el camino, dependía cómo se iban desenvolviendo y cosas que se confirmaban, las que podían ver por sus frutos los conocerán, dijo Jesús. Entonces, esto iba permitiendo hacer un análisis y se iba determinando dentro de la comunidad cristiana quiénes seguían X, Y o Z carisma. Este juicio o discreción era necesario para prevenir o corregir abusos que podían fácilmente venir detrás de las profecías. El discernimiento de espíritu fue poseído en gran grado por muchos santos, por ejemplo, San Felipe Neri, y no es fuera de lo común ahora entre los confesores y directores espirituales. Oigan bien esto. Primero, este carisma ayudaba a prevenir o corregir abusos. Aquí nosotros podemos ir viendo cómo identificar a un verdadero profeta. Un verdadero profeta no va a tener nunca miedo de que su profecía sea escuchada, analizada, el carisma que posee por personas conocedoras, por personas espirituales, como en este caso serían los confesores y los directores espirituales. El falso profeta que se inventa las cosas o el que tiene una inspiración demoníaca rehuye de que las palabras proféticas que pronuncie en oración o en un grupo rehuye de que sean escuchadas por los directores espirituales o los confesores o la gente de iglesia. Lo hace todo como secreto, con su grupo selecto, se da a conocer a través del internet o con que nadie le meta mano. Solo él puede decir que habla en nombre de Dios y si un obispo se pronuncia en contra de él, dice que el obispo es del diablo y él no, que él tiene la razón. No, discúlpeme, ya vimos que el carisma por excelencia lo tienen los que gobiernan la iglesia, los apóstoles y sucesores, que van a dejar también en sus sucesores un carisma particular por medio de la imposición de mano, del que también vamos a hablar acá. Entonces, aquí tenemos que tener esta claridad. Los profetas, cuando hablaron en nombre de Dios, no tenían que ser escuchados por quien fuera. Y no tenían miedo de que fuese discernido aquello que ellos hablaban. Cuando encontremos personas que tienen este temor de que un padre llegue al grupo y escuche lo que habla o ser examinada por un confesor o director espiritual, ahí ya sospechemos de que algo no está en orden, no está bien. Y qué bonito esto último que decíamos al final, que hoy esta gracia, este carisma, este charis, este carisma, esta gracia gratitate, se encuentra ahora muy común entre confesores y directores espirituales. El Espíritu Santo sigue asistiendo en esto a la iglesia a través de este carisma que infunden estas personas, que tienen un delicado papel dentro de la iglesia, esta función de guiar a la alma a la vida de la santidad por sus consejos, por medio de su dirección y por medio del discernimiento que deben tener. Entonces, hay una asistencia particular del Espíritu Santo
a quienes dentro de la iglesia ejercen esta función particular. Porque aunque todos los sacerdotes tengan la capacidad de confesar, hay algunos que son designados explícitamente con este papel de ser un confesor de una comunidad espiritual, por ejemplo, una comunidad religiosa, o que son designados como directores espirituales de cierta alma. Entonces, también a ellos les existe de forma particular el Espíritu Santo y, lógicamente, a todo sacerdote que en su momento ejerza este sacramento de la confesión o trate de dirigir el alma de alguno de sus ovejas, pues el Espíritu Santo también le asiste con su gracia particular. Eso no lo dudé. Siguiente carisma para la edificación, para la vida interna de la iglesia, es el oficio de maestros. Este carisma particular, se trataba de la predicación y la enseñanza de la fe permanentemente en algunas comunidades asignadas a su cuidado. Había maestros de fe. Ya en la Escritura encontramos estas personas que, sin ser apóstoles, tenían esta capacidad también. El Espíritu Santo les revestía de una gracia particular para poder instruir a otros en las verdades de la fe que los apóstoles comunicaban, sin que los apóstoles mismos podamos llamarles y fueron realmente maestros de la fe. Los apóstoles y los evangelistas mencionados con los apóstoles, los profetas, los maestros y los pastores, viajaban de un lugar a otro fundando nuevas iglesias. Encontramos un texto que nos puede dar esto, lo podemos confrontar la idea con lo que hemos dicho en Efesios 4:11. Efesios 4:11. La fe solo se podía mantener por maestros permanentes, aptos para su trabajo con dones especiales. Así San Pablo va a escribir entonces a Timoteo, segunda carta, capítulo 2, versículo 2, así aprender segunda de Timoteo 2:2, va a escribir: y cuando me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles, que sean capaces de instruir a otros. ¿Estamos oyendo? Entonces, se habla de este grupito de hombres fieles, capaces de instruir a otros, de poder transmitir la fe a las demás personas. Estos hombres de fe son los catequistas en Nación Misionera. Hoy los catequistas también, los catequistas actuales, deben pedir mucho la ayuda del Espíritu Santo para poder cumplir este papel dentro de la iglesia. Ser realmente hombres de fe, hombres fieles que puedan inspirar a los demás en esta verdad de la fe católica. Cualquiera puede levantarse y decir: yo como cristiano voy a transmitir a otro la fe, quiero ser catequista. Sí, pero si este catequista no se deja inundar de la gracia del Espíritu Santo, va a ser un mero funcionario dentro de la iglesia. Su función va a ser transmitir la fe, pero sin esta cualidad, sin esta gracia particular, no va a desempeñar bien el papel y no va a obtener los frutos espirituales propios de este misterio, de este servicio a la iglesia, y que se producen verdaderamente cuando actúa el carisma en ello. Los catequistas necesitan este carisma, esta gracia, esta asistencia del Espíritu Santo para cumplir adecuadamente su misión y obtener los frutos de santidad o los frutos que se esperan del ministerio que prestan dentro de la iglesia. Muy bien, hablemos ahora del siguiente carisma. También es otro de los carismas que son útiles para la vida interna de la iglesia. Hablamos de la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento. Así es como este carisma está titulado. Ya hablamos de la diferencia que hay entre el don de sabiduría y el don de entendimiento con el carisma. Lo mencionamos en el video pasado. Aquí nos vamos a referir estrictamente a lo que es el carisma. Sabiduría es en San Pablo el conocimiento de los grandes misterios cristianos. ¿Cuáles son estos misterios? Sobre todo la encarnación, pasión, muerte y resurrección de Cristo y el morar en el creyente del Espíritu de Dios. Según nos da fe de esto, 1 Corintios capítulo 2 y también Efesios 1:17. Conocimientos igualmente implica la familiaridad de la religión de Cristo, aunque en menor grado. 1 Corintios 1:5. Ahora bien,
En 1 Corintios, capítulo 8, versículo del 1 al 7, conocimiento denota el conocimiento especial que todas las religiones son paganas, son vanas, todas las religiones paganas son vanas, que no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para el cual somos, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por el cual nosotros somos. Entonces, si ustedes se fijan, este conocimiento como carisma es esa gracia particular que da el Espíritu Santo para que la persona pueda verdaderamente estar segura de que la fe verdadera, la religión verdadera, es la de Jesucristo. Que todas las demás religiones, todas esas demás religiones paganas, son vanas, son falsas. Nosotros como católicos debemos dejar ese lenguaje diplomático que muchas veces se está ocupando y que trata de crear esta falsa paz, este helenismo, donde para no caerle mal a nadie o no dañar mal a nadie, no, debo callar las cosas que sé o las verdades de fe y entonces decir, no, si ser budista está bien porque son buenas personas, si ser hinduista está bien porque es buena persona. Discúlpenme. A nivel de fe, como cristiano convencido, como cristiano que conoce estas verdades, yo no debo tener nunca el miedo de decir, la única religión verdadera y que salva y que tiene todos los elementos para alcanzar la salvación es la religión fundada por Cristo, la religión cristiana, la religión católica. De ahí ninguna otra religión salva, ninguna otra. Te pueden enseñar a ser muy buenas personas, pero si no tienes a Cristo, no tienes nada. Te pueden guiar por caminos de filantropía, pero si no te guían a Cristo, no te guían al bien verdadero y a hacer el bien mayor a las personas. Esto no tenemos que tener miedo a decirlo, queridos hermanos. La única fe que te salva es la fe en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús. Que pueden haber en todas las demás religiones elementos de verdad. Decir que las cosas provienen de un Dios que las ha creado, que el hombre tiene un alma, que tiene un llamado a algo trascendente. Sí, pueden haber elementos de verdad, pero esos elementos de verdad tienen la función, como semina verbi, como semilla del verbo, de ayudar a las personas a buscar esa verdad de forma plena, a buscar la verdad completa, a hacer un empujoncito, un paso, un llamado de atención hacia la búsqueda de la verdad plena. Y no a quedarse en esas medias verdades. Si estas personas que practican esas otras religiones no llegan a conocer a Cristo por X o Y razón, porque el Evangelio no ha llegado a su tierra, porque nunca oyeron hablar de Cristo, etcétera, pues Dios, por caminos que nosotros no conocemos, puede ciertamente buscar la salvación de estas personas, porque es su voluntad desde nuestra fe cristiana el que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso es cierto. Pero aquellas personas que, por ejemplo, abandonan la fe en Cristo Jesús, la verdad, por irse a estas falsas religiones, realmente están cometiendo un acto de apostasía, un rechazo total y directo a la verdad de Cristo y por ende están abriéndose a la condenación y pueden terminar condenándose si no se arrepienten de su pecado y vuelven, si quedan y permanecen en su apostasía, en su cisma, etcétera. Así que ojo con eso. Ojo con eso. La palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento parecen ser grados del mismo carisma. Este carisma sería la gracia de plantear la fe efectivamente. Así se ve como un carisma. Plantear la fe efectivamente. Sería como también un doble grado de este carisma que hemos dicho anteriormente, ¿verdad? El de los maestros que plantean la fe a las comunidades cristianas. Entonces, por eso se ubica debajo de este carisma, del de maestro. La palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento estarían íntimamente relacionados también con ese carisma, el de ser maestro, porque es plantear la fe efectivamente. Entonces, la sabiduría, que es el conocimiento de los misterios de Dios, y la palabra de conocimiento, que sería más bien aquí el saber que la única verdad y la única religión es Cristo, pues estarían en relación con este carisma de plantear efectivamente la fe, porque llevan a quienes escuchan a estas personas con este carisma a hablar, a creer realmente en Jesús, a aceptarlo como el Señor de su vida y entregar la vida a Cristo nuestro Señor. Y este propósito es acercar las mentes y los corazones de los oyentes a la persuasión divina, los misterios ocultos y los preceptos morales de la cristiandad. El carisma este fue manifestado en el discurso de San Pedro
a la multitud el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Habló con una palabra de convencimiento, con una palabra de sabiduría que hizo que los que estaban oyendo, muchos de los que lo escuchaban, se convirtieran y abrazaran la fe en ese mismo momento. Su exposición de fe estaba llena de sabiduría y hablaba con esta palabra de conocimiento. En muchas ocasiones también se vio manifestada cuando los mensajeros de la fe eran entregados. Por eso Mateo 10 decía, Mateo 10, 19, no se preocupen de cómo o qué van a hablar. Lo que tengan que hablar se les comunicará en aquel momento. El Espíritu Santo se va a comunicar en ese momento. El Espíritu les va a dar la gracia ante la persecución, ante la aprehensión, de poder responder con una palabra tal que dé testimonio de la fe en medio de aquella persecución. Basta leer el testimonio de las palabras de los mártires en sus últimos momentos, cuáles eran sus discursos, cuáles eran la exposición elocuente de su fe en medio de aquellas torturas que estaban experimentando. Vemos el siguiente carisma, el carisma de las asistencias, así en plural, las asistencias. Es un carisma conectado con el servicio a los pobres y a los enfermos. Llevado a cabo por los diáconos y diaconisas, se le llamaba diaconisas a las esposas de los diáconos. Entonces, a los diáconos y a las diaconisas se les daba esta asistencia, este carisma de asistencia. Hechos 6, 1, ¿verdad? Hechos capítulo 6, versículo 1. El plural se usa para notar las muchas formas asumidas por este ministerio. Asistencia a las viudas, asistencia a los huérfanos, asistencia a los pobres. Algunos sería una asistencia de cercanía humana, otro de proveerles bienes materiales, otro de ayudarles con X o Y necesidad. Pero en todas ellas había una huella del Espíritu Santo. Es decir, no era un mero acto humano o filantrópico, sino que era un acto que estaba revestido de una gracia particular del Espíritu Santo que dejaba sentir la huella divina de la presencia de Dios en medio de aquella acción que se estaba realizando. Entonces, eso para que lo tengamos presente. Llevado a cabo por los diáconos y las diaconisas. No nos asustemos cuando escuchemos esposa de los diáconos. Recordemos que la iglesia naciente, en el primer momento, incluso en los primeros siglos de la cristiandad, vamos a encontrar dentro del clero personas casadas también, personas casadas, que la normativa o esta norma disciplinar del celibato apareció con posterioridad en la iglesia y tuvo sus razones históricas. Pero bueno, este no es el lugar para hablar ahorita de eso. Ahorita estamos hablando de carisma, pero siempre les doy los datos para que ustedes, picados por la curiosidad, investiguen, profundicen y vayan conociendo mejor su fe. Por último, el último carisma del que debemos hablar, de estos que son para la vida interna de la iglesia, vamos a mencionar al carisma de la gobernación. La gobernación es un carisma conectado a todos los grados de la jerarquía. Recordamos que en la jerarquía encontramos a los obispos, a los presbíteros y a los diáconos, ¿verdad? Entonces, este carisma va a estar conectado a estos grados de la jerarquía y también con aquellos que ejercen ciertas funciones dentro de la iglesia como líderes de la comunidad cristiana, como el caso de los maestros, ¿verdad? De los maestros de fe. San Gregorio llama al gobierno de las almas el arte de las artes. Si es así siempre, debemos esperar hallarla dotada de asistencia divina a esta arte de las artes. Debemos hallarla dotada de la asistencia divina especial cuando la naciente iglesia luchaba contra los poderes de los judíos y de los gentiles. Entonces, este carisma particular para que la jerarquía de la iglesia gobernara al pueblo y para que se sometieran a ellos. Es aquello de lo que Jesús hablaba. Yo soy el buen pastor y las ovejas reconocen mi voz y las que reconocen mi voz me escuchan y me siguen. Es decir, aquí hay una gracia particular para los que gobiernan, poder saber que esta autoridad les viene de Dios y al pueblo que está sometido a ellos, poder reconocer en la jerarquía la autoridad divina que se manifieste en el ejercicio de su ministerio. Entonces sí, hay una acción particular del Espíritu Santo en medio de estos hermanos, de los hermanos que forman parte de la jerarquía de la iglesia. Hasta ahí hemos mencionado
los carismas de los que nos habla San Pablo en la primera carta a los Corintios y que tienen relación sobre todo con la vida interna de la iglesia. Ahora vamos a hablar de otro tipo de carismas que también están siendo esperados por ustedes, que serían los carismas que promueven el desarrollo externo de la iglesia, que al ser utilizados, ¿verdad?, por las personas que los han recibido, lo que hacen es causar un asombro en quienes son testigos de este carisma y atrae a las personas hacia Cristo, hacia la iglesia, que es la fuente de estos carismas. Entonces, para los infieles, para estos que son cristianos pero no tan fieles, pueden convertirse en un testimonio de que realmente la iglesia cristiana católica, aquí está el poder de Dios, aquí está la autoridad divina, realmente aquí es donde debe buscarse. Y para los paganos se volvían un signo de admiración que decía, oh, este Dios tiene poder, este es el verdadero Dios y no los dioses a los que tal vez yo estoy adorando. Y le hacen hacer la inquietud y la sed, la búsqueda de Dios en la fe cristiana. Hay que aclarar que estos carismas que promueven el desarrollo externo de la iglesia, no están conectados con ningún puesto especial. No están conectados con ningún puesto especial. No pasa, por ejemplo, como hablábamos del carisma de gobernación. Tengo que ser yo de la jerarquía, no ser un líder de una comunidad, para que este carisma se manifieste en el ministerio que yo estoy desempeñando. En el caso de los carismas que vamos a hablar ahorita, no están conectados a ningún grado de la jerarquía, a alguna posición, una función tal cual en la iglesia. Son independientes de esto. Estas gracias muestran el poder de Dios en acción en los miembros de la nueva iglesia. Su intención era reforzar la fe de los creyentes y disipar la incredulidad de los de afuera. Era como las dos vías en las que se actuaba estos carismas, en los que actuaban estos carismas. Uno, a los creyentes, pues reafirmarles la fe, hacerles ver, estén seguros, estén tranquilos, aquí está Dios con nosotros y por eso está actuando estas gracias. En segundo, disipaba la incredulidad de las personas que desde afuera iban conociendo la iglesia, que oían la predicación apostólica, la predicación de los misioneros, de los que eran enviados como evangelistas, es decir, los que pronunciaban, comunicaban el evangelio a los demás, para que se convirtieran sin duda alguna, que disiparan cualquier temor, miedo o duda que se les presentase. Hablemos de la fe como carisma. Primero, la fe como carisma. Es aquella fe fuerte que mueve montañas. Por eso estamos hablando de fe como carisma, porque todos hemos recibido la fe como virtud teologal en el momento de nuestro bautismo. Recuerden las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Aquella virtud por la cual creemos las cosas que Dios ha revelado. En este caso, la fe como carisma es aquella fe fuerte que es capaz de mover las montañas, de expulsar demonios. Mateo 17, 19, 20. Y que hace cara a los más crueles martirios sin titubear. La fortaleza en aquello que se cree y que se obtiene de aquello en lo que se está seguro y que me ayuda a sobrellevar los momentos de persecución y de martirio. Este tipo de fe, común al principio, ha sido dada por Dios en todos los tiempos a los santos y a los mártires. Y a muchos hombres y mujeres santos cuyas vidas ocultas no ofrecieron ocasión para milagros o martirios, pero que a pesar de ello, la fe se mostró grande en estas personas, que tal vez orando alcanzaban la conversión de alguien, que tal vez en su vida elocuente, en su vida cristiana, eran objeto de testimonio de aquello que se creía y que movía el corazón de los que entraban en contacto con ellos para buscar también a Dios más fervientemente. Entonces, la fe como carisma. Siguiente, el carisma de hacer milagros. El carisma de hacer milagros, también es citada por San Pablo. Es el poder dado por Dios para realizar hechos fuera del poder de los hombres. Hechos fuera del poder de los hombres. Milagros extraordinarios, ¿verdad? Milagros extraordinarios, como cuando San Antonio sostuvo en sus manos la hostia consagrada y se ve aquel milagro famoso en que el burro, la burra, la mula, ¿verdad?, el asno, no sé cuál de estos era, he oído tantas versiones, pero el animal, la bestia esta, dobló sus pies reverencialmente en signo de adoración ante Jesús sacramentado. Entonces, este carisma de hacer milagros, el poder de hacer cosas extraordinarias, lo vamos a ver actuando en distintos momentos en la vida de los santos.
Bajo este carisma se comprenden muchos signos mencionados por Marcos, como lo que aparece en Marcos 16, 17, 18. En mi nombre expulsarán demonios. Y mira cómo el carisma del milagro, expulsar demonios. Hablarán en lenguas nuevas. Agarrarán serpientes en sus manos y aunque vean veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. San Pedro cura a los achacosos y a los enfermos y a aquellos atormentados por espíritu mundo, relata Hechos 5, 15 y 16. Felipe hizo milagros en Samaria, Hechos 8. Pablo no recibe lesión de la víbora que hizo presa de su mano, Hechos 28, 3, 5. Y también encontramos a San Pedro que levanta a Tabitá de entre los muertos, Hechos 9:40. Hechos 9:40. Entonces, ustedes se están fijando, aparece un sinnúmero de acciones extraordinarias. El que Jesús caminara sobre la agua, un santo levitaba sobre la agua, igual, es carisma de hacer milagros, ¿verdad? Encontramos múltiples de estas acciones que superan el poder de los hombres en la vida de los santos. Múltiples de estas acciones, ¿verdad? Por ejemplo, cuando algún santo repartía comida y aquella comida no cesaba en el jarro donde estaba o en la olla donde estaba el alimento y se le daba a uno y a otro y no cesaba, lo que se relata de San Martín de Porres, que llevaba su canastita para el mercado y que cuando la gente le pedía sacaba de esa canasta lo que la gente necesitaba y sin ni siquiera contener ese elemento ahí aparecía, ¿verdad? Milagrosamente el elemento necesario y se lo daba a la persona necesitada, menesterosa. Entonces, estamos viendo ese carisma en acción. También tenemos las sanaciones como un carisma particular. Cuando hablamos del carisma de hacer milagros, se trata de este carisma por medio del cual las personas hacen múltiples hazañas poderosas, poder de Dios lógicamente, y que incluye la sanación, incluye la expulsión de los demonios y otras cosas. Pero ahora nos enfocamos en el carisma de la sanación propiamente dicho. Hay gente que no puede hacer nada más, ninguna otra cosa extraordinaria, pero que sí puede alcanzar la sanación únicamente en función de la salud, ya sea espiritual o ya sea corporal de las personas. Entonces, ese es el propio carisma de la sanación. Son resaltadas por San Pablo, entre otros milagros, porque eran probablemente las más frecuentes y las más llamativas. El plural se utiliza para indicar el número de enfermedades que eran sanadas y la variedad de métodos utilizados para sanar. Por ejemplo, pronunciando el nombre de Jesús, Hechos 3, 6, imponiendo manos, ungiendo con aceite, con el signo de la cruz. Y que recordemos, como ha dicho ya el padre Gabriel Amor, el carisma de la sanación, el carisma dado por el Espíritu Santo, no encuentra límite únicamente en las enfermedades humanas, no solo puede sanar enfermedades naturales, sino que también sana enfermedades de índole espiritual. Una persona con este carisma puede ayudar a sanar un daño que está recibiendo un individuo X a causa de un maleficio, a causa de una conjuración, a causa de una misa satánica, un rito satánico que esté haciendo una secta por ahí. Entonces, pueden también sanar estas enfermedades de tipo espiritual, una persona atormentada por el mal de sus pensamientos. Si una persona con este carisma se acerca, puede ayudarle a obtener la paz. Entonces, esta es la diferencia, ¿verdad? Esta es la diferencia. No tiene una limitante, ¿verdad? O que estén únicamente limitados al plano de lo natural, como el caso de los sanadores que hemos mencionado, ¿verdad? Los sanadores, los que tienen estas capacidades de poder sanar las enfermedades naturales, sino que sanan tanto enfermedades naturales como enfermedades espirituales. Vamos ahora a hablar de el famoso don de lenguas y don de interpretar las lenguas, ¿verdad? Que están unidos. Dos dones que llaman mucho la atención. Profecía, ya lo tocamos, ahora tocamos el don de lenguas. Son colectivamente conocidos como glosolalia, ¿verdad? Esta capacidad, glosa, lengua, esta capacidad de hablar una lengua extraña, ¿verdad? Una palabra extraña.
son descritos extensamente en Primera de Corintios capítulo 14. Yo espero que todas estas citas bíblicas ustedes luego las vayan a analizar, las vayan a leer, las vayan a confrontar. Si nos ponemos a leer cada una de las citas bíblicas acá, pues se nos hace tan extenso que no avanzamos. Sin embargo, les leemos las citas para que ustedes luego pausen el video y el audio, lo que están escuchando, y ustedes puedan luego con su Biblia tomarse la molestia de agarrar las Sagradas Escrituras, ir al texto que está ahí diciéndoseme, y una vez que lo encuentro, pues leerlo y meditar lo que aquí aparece para hacer un estudio confrontativo, comparativo y que me ayude a hacer más extenso mi conocimiento en la materia. ¿En qué consistía la glosolalia exactamente? ¿En qué consistía? Era hablar en vez de estar silente, como dice 1 Corintios 14, 28, pero no siempre un idioma extranjero. Vayan viendo esto. Ya desde aquí podemos oír que va a haber distintas formas de que este don se manifieste. En algún momento va a ser como una lengua extranjera. En otro momento va a ser como otra cosa, como otro tipo de lengua. Se cuenta, no recuerdo si fue de Santo Toribio de Mogrovejo, que cuando visitaba a los indios, a los indígenas, a él le tocaba visitar a los indígenas desde América del Sur hasta América Central, llegó, que era su territorio. Había momentos en que siempre iba acompañado por un intérprete que conociera la lengua de los nativos de aquella región y pudiera ser interlocutor entre el obispo y ellos para la hora de las celebraciones o las predicaciones. Sin embargo, había momentos en que los mismos intérpretes se quedaban estupefactos porque sin necesidad de ese intérprete, sin necesidad de ese interlocutor, tanto las personas hablando en su lengua, los nativos, como el obispo hablando en su lengua, lograban entenderse. Entonces el carisma de lengua se miraba como esta capacidad del entendimiento entre hombres que hablaban distintas lenguas. Entonces había momentos en que se va a escuchar la lengua del extranjero, como también sucedió en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, cuando vino la efusión del Espíritu Santo, cuando todos se preguntaban, pero no hay pardos, medas, elamitas entre nosotros y cada quien oímos a estos que son galileos hablar en nuestras propias lenguas. ¿Cómo puede ser esto? También es otra forma en que se manifestaba este don. ¿Sí? La capacidad en que pudiese una persona que desconoce X lengua hablar esa lengua para comunicar la fe. Como que yo no conozca el rumano y de repente me vaya por esa región, me encuentre esa gente y les empiece a predicar en su propia lengua sin que yo la haya estudiado. Eso va a ser el carisma del Espíritu Santo, el don de lengua, ¿verdad? El carisma de lengua. Pero también la tercera forma, ya hemos visto, la primera, que puedan entenderse dos personas o dos grupos de personas que hablen distintas lenguas pero se entiendan. La segunda forma, que esta persona hable sin aprender una lengua que no es suya para comunicar la fe a este grupo de personas que hablen esa lengua. Y en tercer lugar, puede darse también que el don de lengua se manifieste como este carisma de hablar una lengua extraña, lenguaje angélico, a decir San Pablo, donde las personas hablen un lenguaje, siempre lenguaje, pero que es desconocido para los hombres, un lenguaje espiritual por medio del cual el Espíritu Santo habla a través de quienes tienen este don para glorificar y alabar a Dios. Entonces vamos viendo las tres formas en que puede manifestarse este don. El día de Pentecostés, los apóstoles realmente hablaron los varios idiomas de los que escuchaban, pero los gentiles que aún no habían sido bautizados en la casa de Cornelius se pusieron a hablar en lenguas y glorificar a Dios, como dice Hechos 10:46. Aquí estamos viendo ya dos de estas formas del don manifestadas, la de los apóstoles en Pentecostés y la forma en que hablaron en lenguas espirituales, los que se bautizaron en la casa de Cornelio, Hechos 10:46. Y los 12 efesios recién bautizados hablando en lengua y profetizando incluso, Hechos 19:6. No tenían razón para usar lenguas extrañas. En ese momento no había esa razón porque estaban entre ellos mismos. De que hubiera servido que hablaran lenguas extrañas si entre ellos se entendían. Entonces estas lenguas extrañas, ese hablar en lengua, era para expresar esta glorificación a Dios. De nuevo, una vez, en vez de la expresión hablando en lenguas, Pablo usa la frase hablar en lengua. La lengua espiritual, la lengua angélica. 1 Corintios 14,
versículo 2, versículo 4, versículo 13, versículo 14 y versículo 27. El objeto del don, en este caso, no era transmitir ideas a los que escuchaban, como el discurso de los galileos el día de los apóstoles, el día de Pentecostés, que era transmitir la idea, las palabras de la fe a los que los escuchaban, sino el propósito en este caso es hablar a Dios en oración, como dice 1 Corintios 14, versículo 2 y versículo 4, repito. Un objetivo para el cual un idioma extranjero es innecesario, porque Dios entiende todas las lenguas. Es como que yo esté con ustedes ahí, esté con ustedes aquí en oración, y de repente, ¿para qué me voy a poner a glorificar a Dios en italiano, en alemán y todo? Ustedes están acá, no tendría sentido si juntos lo estamos haciendo. Pero el caso es que aquí no era yo hablando para ustedes y con ustedes a Dios, sino que Dios siendo glorificado por Dios Espíritu Santo, el Padre siendo glorificado por el Espíritu Santo en la persona que está hablando en lengua. Que ahí vayan descubriendo también otro sentido, como hace la iglesia cuando hoy en día, que no es tan común el latín, bueno, realmente no es nada común el latín entre la gente hablando de lengua común, sino sus lenguas vernáculas, la lengua de cada región, y sin embargo la iglesia sigue usando el latín en la liturgia para hablar con Dios, porque ahí lo que está tratando de hacer es una glorificación de Dios, y no tanto el transmitir ideas a los que están oyendo, sino glorificar a Dios en aquella acción que es realizada en honor del Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo. ¿No? Para los que ya por ahí me estuvieran oyendo y me quisieran sacar, entonces, ¿para qué la iglesia habla en latín? Ya ahí les contesté, ¿verdad? Finalmente, y este argumento parece conclusivo, Pablo compara la glosolalia, por su efecto, a hablar en un idioma desconocido. Es un idioma desconocido. Por su efecto, los que están oyendo luchan como un idioma desconocido. Por lo tanto, no es ella misma un idioma desconocido. En sí esa lengua no es desconocida, es angélica, es espiritual. Sin embargo, para quienes la oyen y no tienen este don de interpretar la lengua, por ejemplo, va a ser un idioma desconocido. 1 Corintios 14, 11. Era una lengua articulada, ya que el que hablaba oraba, cantaba y daba gracias, como testimonia 1 Corintios 14, versículos del 14 al 17. Es decir, no solo es hacer ruidos extraños, ¿verdad? No es solo hacer ruidos extraños. Hay supuestas iglesias protestantes, sobre todo de índole pentecostal, donde vamos a ver gente que supuestamente habla en lengua y lo único que está haciendo es como repetir 2 o 3 sílabas una y otra vez. No, no se trata de esas falsas lenguas y repeticiones que dan esta gente. Es una lengua articulada, ya que el que hablaba oraba, cantaba y daba gracias. Solo que no conocemos ese léxico, esa gramática, no sabemos las reglas de ese lenguaje. Es un lenguaje angélico, como decimos. El que hablaba estaba como en trance, la persona hablando, era el Espíritu Santo el que tomaba posesión de ese cuerpo y hablaba. Y aquí hay que discernir porque también los demonios pueden hablar estas lenguas espirituales, estas lenguas angélicas, porque son ángeles, y de repente una persona puede estar hablando en lengua, pero no es lengua del Espíritu Santo, como el caso que ya les contamos aquí, del sacerdote que participó en un encuentro de oración y las personas estaban hablando en lengua y al final lo que decían en lengua era blasfemias contra Dios. Era el espíritu del demonio, por eso también aquí hay que discernir, ¿verdad? Hay que discernir, el discernimiento es importante. Si oro en lengua, mi espíritu ora, pero mi mente queda sin fruto, no entiendo, al menos que haya la interpretación de lengua. 1 Corintios 14, 14. En los no creyentes, la glosolalia ocasionaba la impresión de lo maravilloso. Wow, se asombraban los no creyentes. Así pues, las lenguas sirven de señal para los no para los creyentes, sino para los infieles. Si pues se reúne toda la asamblea y todos hablan en lengua y entra en ella gente no iniciada o infieles, ¿no dirán que están locos? Va a decir San Pablo en la primera carta a los Corintios, versículos 14 del 22 al 23. Capítulo 14 del 22 al 23. El don de lenguas es inferior a la profecía. El que profetiza supera al habla en lenguas, a no ser que también interprete, para que la asamblea reciba edificación. Por eso va a decir San Pablo, si hay personas que hablan en lengua y que no hay quien interprete, es que se queden callados.
que se queden callados. Así lo va a decir. El carisma de interpretación es entonces el complemento necesario de la glosolalia. Cuando no hay interpretación, el que habla en lengua debe callar. Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 13, y 27 y 28. Ahí podemos hacer esa confrontación. La interpretación es el trabajo del que habla o de otro. Primera de Corintios 14, 27. ¿Qué se nos quiere decir? Que aquí hay dos formas de la interpretación de lengua. Una forma que venga del que habla en lengua, ¿sí? El mismo que está hablando en lengua, Dios le da el carisma de poder interpretarlo y habla en lengua y a la vez va diciendo lo que en lengua habla, ¿verdad? De esto yo he sido testigo, pero también está la otra forma, que la persona solo pueda hablar en lengua y haya otra persona que tenga solo el carisma de interpretarla. Y esa segunda persona va diciendo, va comunicándole a la asamblea lo que esta persona está hablando en lengua, cómo está siendo glorificado Dios por el Espíritu Santo. Entonces ahí sí tiene un lugar de edificación a la comunidad cristiana. Pero si solo es estar hablando en lengua por hacer ruido, pues no tiene ningún sentido. Mejor que oren en voz baja, va a decir San Pablo, o que se callen. Incluso así va a decirlo el apóstol taxativamente, cállense, ¿verdad? Para no parecer que hay un mercado de gente que no se entiende. Cuidado con eso. El carisma de interpretación toma la forma de un discurso inteligible. La explicación debía seguirle al hablar en lengua tan regularmente como el discernimiento de espíritu seguía la profecía. Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 28 al 29. Entonces, ahí están viendo. Dos carismas relacionados de forma, ya hemos visto tres conjuntos de carismas relacionados uno con otro, de forma muy, muy necesaria. El carisma de profecía con el de discernimiento de espíritu. El carisma de maestros en la fe con el de palabra y el de conocimiento. Y ahora vemos el carisma de lenguas con el carisma de interpretación de las lenguas. Una nueva lengua, sin embargo, no es necesariamente una lengua extranjera, y un don que tuvo uso especial el día de Pentecostés pareciera sin propósito en asambleas de personas que hablan un mismo idioma. San Pablo habla entonces de tipos de lengua, que puede implicar que la glosolalia se manifestaba de muchas formas. Ya vimos las tres formas en que se manifestaba. Que se entendieran personas que hablaban distintas lenguas, que en un diálogo una persona pudiera hablar una lengua que no había aprendido y se comunicaba con otro, y en tercero, que hablara una lengua que es de tipo espiritual o angélica, como también se le llama. Entonces serían las tres formas en que puede manifestarse el don de lengua. Muy bien. Hasta ahí, por cuestión tiempo, vamos a dejar esta temática de los carismas que promueven el desarrollo externo de la iglesia. El don de lengua vamos a seguirlo profundizando porque es uno de los temas que nos importan bastante en este curso, precisamente porque es algo que se manifiesta en los grupos de oración muy usualmente en estos días y necesitamos estar lo más filosos posibles en este tema, comprender lo mejor posible para evitar cualquier abuso, error o una situación de desorden que nos traiga un malestar. Así que vamos a continuar ya a la luz del escrito del Padre Fortea, un Dios misterioso, pues analizando esta temática. En nombre de Dios que así sea y así podamos en nuestra próxima sesión. Muy bien, que Dios me lo bendiga, hermanos. Ahora abrimos los micrófonos para que quienes quieran compartir alguna experiencia que han tenido en algún grupo de oración o que tengan alguna pregunta sobre esto, puedan expresarlo. Yo sé que ustedes tenían muchas preguntas en este campo, así que hoy prohibido quedarse callado. Prohibido quedarse callado. Tienen que expresarse necesariamente porque sé que había muchas preguntas rondando por ahí y vamos a tratar de aclararlas en cuanto a lo que hemos hablado. Ya la próxima vez, como les digo, vamos a profundizar más esto. Por ejemplo, cómo discernir si alguien tiene el don de lengua, pues lo vamos a saber ya en la próxima sesión. Pero ahorita, si tienen alguna preguntita sobre los distintos carismas que hemos oído, tanto para la vida interna de la iglesia o el desarrollo externo, pues háganla. No sé si en YouTube también hay algún comentario en la caja de comentarios. Por favor, Fernanda, le da lectura. Desde YouTube, solamente Carmen Novelo comenta saludos. Hermana Carmen, muchísimas gracias por estar conectada, por estar pendiente. Saludos para usted y su familia. Y siempre nos encomendamos humildemente a sus oraciones. Que Dios me le bendiga. Gracias.
Muy bien, ahora les toca en turno a los hermanos que están por Zoom. Yo sé que hay varios conectados, así que si alguno tiene alguna duda, interrogación, preguntas, no sé, comentarios, dice su nombre y de dónde nos hablan, por favor. Hermano Walter, buenas noches. ¿De dónde? Soy Carmen del Estado de México. Hermana Carmen. Solamente agradecerle, hermano, toda su dedicación a nosotros. Es una bendición de verdad que personas como usted que tengan el interés de darnos este poquito conocimiento y transmitirlo. Yo nada más para agradecerle mucho, desearle una feliz Navidad a todos ustedes, hermanos, que verdaderamente abramos nuestro corazón para que nazca en nosotros el Cristo Jesús y que tengamos esta caridad todos entre nosotros para que el mundo pueda cambiar un poquito, nuestra vida cambie y todos vivamos pues en armonía y como quiere que vamos. Muchas gracias, hermano Walter. Un abrazo fraterno a todos. Muchas bendiciones y estamos en comunicación, estamos en contacto para la siguiente semana, hermano. Dios lo bendiga mucho. Gracias, hermano. Amén. Muchas gracias también a usted por compartirnos su comentario y agradecemos a Dios entre todos, a Él por darnos la inspiración de todo esto, ¿verdad? Esto no sería posible sin que Dios me hubiera llamado, sin que Dios me hubiera formado, sin que Dios me diera estas habilidades, estas iniciativas, ¿verdad? Todo se lo debemos a Él y gracias a ustedes también que se abren a este llamado de Dios a la formación. Recuerden, mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice el profeta Osea. Ustedes tienen el deber también de formarse como cristianos y conocer su fe. Y mientras Dios me preste gracia y vida, pues aquí estaremos transmitiendo las formaciones, mientras Dios nos preste esa gracia. Y espero pues que ustedes también tengan este hambre, esta sed siempre de formarse cada vez más. Muy bien. Muy bien. Gracias. No sé si hay algún otro comentario. ¿Otra pregunta o comentario? ¿Nadie más sobre el don de profecía, sobre el don de lenguas? Después no me digan, ¿verdad, hermano? Y mire esto que ya se explicó hoy, ¿verdad? Porque para eso le damos este espacio, le aperturamos este espacio para que ustedes, con toda la libertad del mundo, puedan expresarse y preguntar, ¿verdad? Así que aprovechenlo, es todo suyo este momento. O no sé si hay algún otro comentario por YouTube. Por YouTube, nada más María de Los Ángeles Flores comenta, saludos hermano Walter. Muchas gracias, hermana María de Los Ángeles. También para usted un abrazo, que Dios me la bendiga y me la guarde. Claro que sí. Bendiciones para usted y su familia. Aquí no sé si ustedes han tenido, a ver, alguien que me cuente su experiencia en algún grupo de oración donde haya participado y haya escuchado alguna profecía o haya sido testigo del don de lenguas, qué sintió usted cuando vivió esto, qué experimentó. Me gustaría saberlo, me gustaría que lo compartieran, porque muchos de ustedes están en diversos apostolados y comunidades de la iglesia. Entonces, seguramente más de algunos han tenido esta experiencia. Los escucho. O tendré que preguntar, ¿verdad? Yo de forma directa, porque conozco a algunos que están por acá y sé que sí han tenido esa oportunidad. A ver, hermana Elizabeth, que está conectada, Elizabeth Mendoza, yo sé que ahí está. A ver, no sé si ha tenido esta experiencia. La escuchamos, quiero oírla. Participe, por favor. Buenas noches a todos, buenas noches, hermano. Buenas. Pues precisamente me estaba deteniendo a escribir en el chat porque ya hace un año tuve una experiencia que ya se le había platicado en algún otro segmento, en una noche de adoración, de noche completita, que estuvimos en una iglesia, y había dos personas que me llamaron la atención, un hombre mayor y una mujer no tan grande.
que estando frente al Santísimo rezamos rosario, cantamos, etcétera. Pero en un momento, ella de repente estábamos parados frente al Santísimo y de repente empezó a hablar en lengua. Yo no conocía, entonces me quedé pensando, dije, seguro ese es el mentado don de lenguas, ¿no? Yo tengo muy poquito de conversión y hace un año pues estaba apenas en unos meses. Y pero me sacó de onda, como decimos por acá, porque pues sí no se le entiende nada, era como balbuceos, algo extraño, pero empezó luego con las manos, las palmas hacia arriba, y las empezaba a hacer como vibrando, vibraba mucho, casi ella casi brincaba, ¿no? Entonces dije, ¿esto qué es, no? O sea, yo sin saber todo lo que ahorita nos está enseñando, no me imaginaba, no creía que eso fuera algo pues, del Espíritu Santo, no sé ahora. Y el Señor también empezaba a hablar así, pero ella más. Pero el Señor nos forzaba, al menos a mí no me pareció que me tocara el hombro, me dijera, háblele, ahí está Jesús, háblele. Yo volteo y dije, tienes que ser prudente, estás frente al Santísimo. Y dije, es que no a todos se nos da lo que ustedes hacen, no a todos se nos da hablar en público, no a todos se nos da hablar con Jesús así, a voz alta. No, yo lo que le quiero decir, lo que le estoy comentando desde que llegué, porque eran como las 4 de la mañana y empezamos a las 8 de la noche, digo, yo se lo he dicho así, sin necesidad de, a veces, para mí, que me gusta mucho ir a los jueves a ver la exposición del Santísimo, no me es necesario hablar, simplemente puedo sentarme frente a él, hincarme frente a él, callada, ¿no? Entonces, creo yo que si permitimos ese silencio que usted nos ha comentado, nos ha enseñado, nos llegan todas esas inquietudes, se nos resuelven alguna respuesta que necesitábamos, al menos a mí eso me ha sucedido. Antes yo decía, me cayó el 20, ahora sé que no, ahora sé que es el Espíritu Santo quien me está dando las respuestas a esas dudas, a esas preguntas que yo le tenía a mi Señor y que no es necesario. Entonces en esa noche era tanta la insistencia del Señor y no quedarse callados y hacer ruidos y cantar, o sea, era un momentito de rezar, pero siempre cantaban, siempre hacían algo. Yo siempre decía, ay, ¿por qué no todos estamos para lo mismo que ellos, ¿no? A lo mejor ellos vienen de un grupo, de una enseñanza que así lo llevan, pero no todos lo hacemos así. Al último, bueno, yo dejé, ándale, pues ya nada más para no entrar en polémica con esta persona, le di gracias al Señor por permitirnos estar ahí despiertos, ¿no? Porque ya llevábamos una jornada larga y todavía nos faltaba otras 4 horas. Entonces, sí le comenté a la personita que nos invitó a hacer esa adoración, que les comentara, ¿no? Que no siempre hay que cantar, no siempre hay que estar con ruido, porque incluso se estaba manifestando un olor a azufre durante la noche, nos ganaba a algunos el sueño y nos despertábamos o pues hacíamos la vigilia, ¿no? Unos con otros y despierta, a lo mejor pues sí para no quedarte dormido, cantar, pero una tras otra, yo sí ya estaba como quedándome harta de de estas dos personas, de que su lengua, sus vibraciones así corporales y lo que decían, decía, qué bueno, Señor, qué padre es conocer a alguien, para mí al menos en ese momento, que se sabe el rosario y lo medita y no necesita un librito. Qué padre. Pero si le estamos pasando un librito de oración, si vamos en secuela, pues yo creo que por educación, para empezar, hay que tomarlo y hay que hacerlo como todos los demás, ¿no? Digo, ese es mi sentir. Ahora yo ya pienso diferente, creo que, bueno, pues tiene la dicha de él estar acercado quizás y pues años que ya tendrá en oración, años que lleva acercado, pues eso le da los frutos. Ahora yo después de un tiempo ya me sé el rosario, pero no lo ando ahí divagando que si vamos a rezar el rosario, pues vamos, si me dan un librito perfecto, lo tengo en mis manos y lo uso, no me doy así las altas ínfulas. No me parece eso. Ahora que nos da estos temas, digo yo, si realmente tienen ese carisma, no es para que se porten así, haciendo este discernimiento que nos comenta, porque realmente si es un carisma del Espíritu Santo, es que realmente sí, tendrían que ser más humildes, no
incitarlos o a fuerza hable, diga algo o grita, o así como lo hacían ellos, ¿no? Yo ahora digo, pues lo respeto, ojalá no me los vuelva a encontrar en una adoración, honestamente, porque digo, Dios es grande y mi Señor yo creo que me diría, tranquila, no te salgas, pero no me gustaría, porque no sería algo tranquilo para mí. Ahora de verdad esto de que nos ha enseñado del silencio, para mí es mucho más grande y necesario. Muy bien. Muchas gracias, hermana, realmente por su comentario. Creo que nos enriquece a todos, porque a la luz de él podemos decir muchas cosas. En primer lugar, que la vida de oración en la iglesia tiene múltiples manifestaciones. Por eso existen también órdenes que se dedican a la contemplación y el silencio, como existirán otras que llevarán una vida semicontemplativas, otras que tendrán otra dinámica de oración. El catecismo, si nos vamos a la sección que nos habla de la oración, nos va a decir que existe oración meditativa, oración vocal, oración silente, distintos tipos de oración y todas, en fin, oración, que son comunión con Dios y comunión de amor, en último término. Entonces, esto es algo que tenemos que entender. Creo que es doloroso cuando nos encontramos situaciones así donde se violentan la relación de Dios del otro, ¿verdad? La relación del otro con Dios y forzándola a algo que tal vez no es. Ciertamente hay personas que necesitan tal vez a veces algún empujoncito y que empezaron su vida de oración gracias al empujoncito, pero no siempre es así. Y creo que se comete también a veces un tipo de abuso cuando se dan este tipo de oración y hay personas así presentes que con este afán de los carismas y estas cosas extraordinarias y de repente empiezan a tener el control de toda la oración y de todo el ambiente y al final de cuentas lo que hacen es centrar la oración en un espectáculo dirigido hacia ellos y ya no hacia Dios y que perturban a las personas. Primero, creo que el Espíritu Santo, cuando derrama estos carismas, y algo que por eso me gusta que estén tomando esta formación, y relacionándolo con lo que vimos en la sesión pasada, uno de los frutos de la presencia del Espíritu Santo es la paz. El Espíritu Santo en la Biblia siempre se muestra como un espíritu que da paz y que ahí donde está realmente en paz y en orden actúa. Nunca he visto yo en la Biblia que diga que alguien que era tomado por el Espíritu Santo era arrojado en el suelo o con movimientos cuasi convulsivos o extravagancias. No, siempre el Espíritu Santo sí causaba oración, sí causaba canto, sí causaba acción de gracias, pero nunca con una fenomenología como la que se manifiesta en las oraciones de índole pentecostal. Para serles claro, un ejemplo claro que todos conocemos. Basta poner en YouTube o en Google, buscamos videos de este género, ¿verdad? Y vamos a ver aquel espectáculo de gente dando vueltas, retorciéndose en el suelo, con sábanas, con cosas extrañas. Esto no es hablar mal de otras religiones, es criticar lo criticable, queridos hermanos. Eso no es acción del Espíritu Santo. Los únicos que en la Biblia aparecían arrojando por suelo a la gente y tirándole incluso hasta la llama, si era posible, eran los demonios, los espíritus malignos, pero no el Espíritu Santo. Y ya vemos aquí San Pablo como en esto da incluso órdenes que deben cumplirse. Cuando hay oración, gente que habla en lengua, si no va a edificar a la comunidad, que se callen. San Pablo dice, cállese. Y es un don del Espíritu Santo el que está actuando en ellos. Y manda a San Pablo con su autoridad apostólica, guarde silencio en la asamblea. ¿Qué más quieren? Cállense si no hay quien interprete las lenguas, porque no es para hacer el show y que todo el mundo los mire a usted. Usted va a orar y está glorificando, glorifíquelo usted si no hay quien interprete esa lengua. Esto es cuestión de orden. Incluso los mismos profetas, mandados al orden por el apóstol Pablo, ¿verdad? Si uno está hablando una profecía y de repente le viene al otro, que el primero se cae y el otro hable. Todo en orden. Aquí no se trata de confusión y alboroto. Desgraciadamente hay muchas personas que están metidos en múltiples movimientos o grupos de oración dentro de la iglesia y lo que buscan es el espectáculo, lo que buscan es el show. No hay control, el espíritu está sometido a aquel que tiene el carisma. Lo acabamos de leer en la sesión pasada y lo estábamos hablando también en esta. Entonces, si yo no puedo ponerme en orden y controlarme, significa que ese espíritu me está poseyendo a mí, me domina. Hay algo ahí raro, que no está bien. Entonces yo creo que en esa noche que usted comenta se actuó mal.
Si esta persona realmente quería orar en lengua y todo, pues lo hubiera hecho allá frente al Santísimo, en su lugar, sin alzar tanto la voz, porque si nadie más iba a entender lo que ella decía y no había quien interpretara la lengua, mejor es que orara en voz baja. La otra persona no podía estar forzando a nadie a que hablara y hablara al Señor y diciéndole cosas al Señor así. No, tampoco, no se fuerza. Creo que en todo momento de adoración deben haber siempre espacios de silencio. Está bonito que haya canto, está muy bonito, pero no es cantar toda la noche. Debe haber momentos de meditación, de reflexión, de contemplación, de un silencio espiritual que inunde ese lugar, ese espacio sagrado, y que permita también el oír la voz de Dios, no solo yo estarle diciendo y diciendo cosas al Señor. Entonces, creo que eso es importante y realmente doloroso escuchar estos testimonios, porque no veo yo una acción ahí del Espíritu, porque si hubiera sido el Espíritu, aquello a usted le hubiera traído paz, le hubiera llenado de Dios y le hubiera hecho decirme al final de este testimonio que usted comentó, quedé más enamorada de esas oraciones, de esos grupos, con más deseo de asistir. ¿Y qué es lo que escucho en usted? Más bien decirnos, no quisiera volverme a encontrar esas personas, no quisiera volver a tener esa experiencia. Por su fruto se conoce lo que ha acontecido ahí. No me parece que haya sido algo venido de Dios lo que estuviera actuando. Eso pues lo comparto yo deduciendo de los hechos que usted ha comentado, y no sé si me equivoco porque estoy hablando hechos basados en algo subjetivo. Usted es la que me puede decir si estoy bien o estoy mal en lo que le estoy diciendo. Hermana Elizabeth. La verdad está en lo correcto. Honestamente, hoy con este tema me vino mucho a la mente esa situación. Y digo, la verdad sí fue perturbador el momento, porque pues a todos nos tocaba así en el hombro, háblele, ¿no? Y cuando yo dije, nada más falto yo, era el nervio, el sudor frío, que dije, bueno, porque si yo, mi personalidad es siempre compartir, es hablar, no me da, no soy tímida. Y en ese momento me llené así como de un sudor frío que no me gustó y dije, no, algo no está bien aquí, no me gusta. Y ahora digo yo, si es algo que no me gusta, si es algo que no me da tranquilidad, que es algo que no esté yo viviendo esa paz que debería de tener en ese momento, que a eso voy. Retírate, no digas nada. La palabra clave que mencionamos en esto es perturbar. Cuando nos sentimos perturbados, ahí hay una clave para saber que eso no está bien. Recuerdo una vez que visité una comunidad X en Matagalpa, igual en una misión, estábamos en oración frente al Santísimo, y en esa oración, pues la comunidad empezó a orar, dizque en lengua, supuestamente en lengua, pero toda la comunidad, y lo único que hacían era musitar sonidos como de culebras, y hacían, se movían las palmas y todo raro aquello. Y yo me sentí perturbado en ese momento y me sentí en ese momento lleno del Espíritu Santo, y le digo, en el nombre de Jesucristo, guarde silencio, lo que no es de Dios, cállese. Y reinó el silencio en ese momento. Sentí que aquello no venía de Dios, no era de Dios, y eso que para ese momento ya tenía cierto conocimiento y apertura a lo que eran los carismas del Espíritu Santo, que en un momento, yo confieso, tal vez no creía mucho en los carismas, después del estudio, después de ser testigo de muchas de estas cosas en primera persona, y sobre todo la lectura, la formación que Dios me ha permitido tener, pues sí, lógicamente me fue abriendo cada vez más a esa dinámica del Espíritu Santo, pero fue una experiencia que viví en esa ocasión, y la perturbación que se experimenta es la clave para identificar que aquello no hay algo que no esté en orden, hay algo que no esté en orden, porque el Espíritu donde actúa da paz, trae la paz, ¿verdad? Solo alguien que esté lleno del demonio, algo ahí, el hablar en lengua o lo que viene de Dios, le va a causar no perturbación, sino un miedo, una inquietud, una aberración hacia lo sagrado. Pero ahí ya estaríamos hablando de otro género de experiencia, ¿verdad? Que tiene que ver más con la acción del demonio que con la acción de Dios, y que posiblemente más adelante toquemos esos puntos dentro de este canal, ¿verdad? Muchas gracias nuevamente, hermana Elizabeth. Bueno, creo que aquí hay un comentario más, creo que con este vamos a terminar, ¿verdad? Ahora ya se emocionaron, ¿se fijan? Hermana Fernanda, démele lectura, por favor, al comentario que nos han puesto aquí en Zoom. Sí, dice Chío Quintero. Buenas noches a todos. En alguna ocasión asistí a una noche de adoración
y varias personas como que se desmayan. Lo que comentaron que era el descanso del Señor, yo entendí realmente que era eso. Muy bien. ¿Hasta ahí termina el comentario? Sí, hasta ahí termina. Gracias, hermana Chio. Invito a que se quede presente en el próximo capítulo, la próxima sesión, porque precisamente vamos a hablar sobre esto del don de lenguas, terminar de matizar algunas cosas, sobre el don de profecía también, y vamos a hablar sobre lo que es la imposición de manos, el descanso en el espíritu, etcétera, ¿verdad? Dios primero nos dé tiempo, y vamos a hablar sobre todas estas temáticas basadas, como les digo, en el libro Un Dios Misterioso del Padre Portea. Entonces, gracias por el comentario, que lo tendremos en cuenta para la siguiente sesión. Muy bien, queridos hermanos, agradezco a todos su participación. Vamos a terminar nuestra sesión de hoy poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios y dándole gracias por todo esto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, te bendecimos, te damos gracias abundantemente por permitirnos vivir esta experiencia formativa, tener estos encuentros que día a día nos nutren un poco más en el conocimiento de nuestra fe, el conocimiento de estas verdades espirituales. Que nunca nos falte la asistencia de tu Santo y Divino Espíritu, que nos ayude en cada momento de nuestra vida a actuar de forma tal que te agrade todo nuestro ser, nuestra existencia. En tus manos nos ponemos, Señor. Nos acogemos a la maternal intercesión de nuestra Madre, la siempre Virgen María, de los santos y de los ángeles, para que a través de sus ruegos nos alcancen de ti las gracias que necesitamos para nuestra salvación eterna. Todo esto te lo agradecemos y ponemos en tus manos, en el nombre de tu amado Hijo nuestro Señor, Cristo Jesús, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Ante pie líbranos de todos los peligros, oh Virgen siempre gloriosa y bendita. Amén. Sancte Micael Arcángele, defendenos in prelio, contra quis insidet diaboli est presidium. Impere diri Deus supplices te precamur. Tuque prince milicia celestis, Satanas aliosque spiritus malignos, et a perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtud in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo, que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte llévame feliz a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.